Bueno, quiero decir que ni siquiera yo busqué este video, ni me lo encontré ocasionalmente, sino que un profesor amigo, Dan Neubauer, de la Universidad de Hawái, tuvo a bien, en un evento más corto que esto, presentarlo a un grupo de profesores. Quiero nada más que observen que el video se elaboró hace 2 años y que en ese periodo de tiempo han pasado, como dice, muchos cambios. Y permítanme compartir con ustedes brevemente algunas reflexiones que tratan de presentar un contraste de lo que aquí estamos viendo. Yo, al preguntarme sobre el objetivo de esta reunión, lo primero que me vino a la mente fue recordar a un viejo maestro que siempre insistía en sus clases de metodología, en sus disertaciones epistemológicas, en creer que la ciencia humana tuvo su origen en un atrevido intento de comprender críticamente el mundo en el que vivimos, y que hace falta talento para criticar los viejos saberes y talento para criticar, para inventar e imaginar los nuevos, y que esto es así no solo en las ciencias, sino en todos los campos del saber humano, que la ciencia comienza con problemas, ya sean teóricos o prácticos, y que la tarea se inicia con la formulación del problema y no con su solución. Si logramos formular correctamente el problema, decía mi maestro, comenzamos a conocerlo, a comprenderlo, a estar más cerca de concebir qué clase de solución no le conviene en absoluto, como también qué cosas tenemos que satisfacer para plantear intentos de solución serios. Es decir, comenzamos entonces a comprender las derivaciones del problema y su conexión con otros problemas, descubriendo que casi siempre no tienen enfrente una solución fácil, como tampoco los retos a los que se enfrenta la educación superior a distancia en este mundo que, amenazado por sus problemas, se ha vuelto más inhumano, más injusto, casi impresentable, pero que todavía, afortunadamente, tiene muchas cosas buenas y sobre todo gente con mucha voluntad como ustedes para atreverse a hacer ahora lo que puede y debe para soñar al menos con un mundo mejor. La primera constatación que podemos hacer, ya casi al terminar esta década del siglo XXI, revela una realidad diametralmente nueva en el mundo, imposible de imaginar 20 años atrás. En casi todos los aspectos aparece desconcertante y llena de incertidumbre. Cuando el mundo cambió y pensábamos que podía ir para otro rumbo después de la Guerra Fría, en lugar de paz vimos resurgir militarismos de todo tipo, acompañados de guerras nacionalistas, conflictos religiosos suscitados por corrientes fundamentalistas, terrorismo, narcotráfico y un impensable etcétera de delincuencia organizada en grandes redes de carácter internacional que lejos, pero muy lejos, dejaron las aspiraciones que planteó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la UNESCO en 1948, que se sintetizaba en crear las condiciones para lograr una paz duradera. Hace un día, la representante de UNESCO en esta reunión nos decía que para la conferencia de educación superior de 98 más 11, 2009, uno de los objetivos principales precisamente es lograr la paz. Pero el derecho a la educación, se decía hace 60 años, derecho como tal, pero al mismo tiempo el medio para lograr la paz en el mundo. La educación superior debe ser accesible para todos por igual. Y yo entonces me pregunto, ¿con qué cara vamos a celebrar el próximo diciembre, cuando se cumplan esos 60 años de esta Declaración Universal sobre Derechos Humanos? Me cuesta mucho trabajo imaginármelo, pero recuerdo las palabras del filósofo de Königsberg, que decía que tenía tanta razón cuando afirmaba que la paz no forma parte de la naturaleza humana, que hay que instituirla. En las 5 últimas décadas, el mundo ha transformado brutalmente el rostro de la tierra que habitamos. Durante el periodo de tiempo que va de la posguerra al 11 de septiembre y de ahí a la guerra en Irak,
se ha dado un vertiginoso aumento en la población humana a tal grado que hoy tenemos una población mundial, como lo observamos. Somos ya más de 6.500 millones de habitantes y seremos mucho más, enfrentados a un envejecimiento progresivo, una pobreza inaudita y a la marginación, desigualdad, hambre y desnutrición de millones de seres humanos, para no hablar ya de las grandes enfermedades, los fenómenos del cambio climático, la escasez del agua, el problema de la energía, la desaparición brutal y acelerada de los ecosistemas y la pérdida consecuente de miles de especies vegetales y animales. En América Latina y el Caribe, la cosa se agrava, porque aquí la mitad de la población vive en pobreza, y el 20% de esa cifra lo hace en pobreza extrema, es decir, no cubre ni uno solo de los mínimos de bienestar aceptados universalmente, por lo menos a saber, alimentación, salud, vivienda, educación y recreación. No hay más que dar la vuelta en cualquier esquina de cualquier ciudad de esta región latinoamericana para observar el deterioro de la calidad de vida de la población. Al mismo tiempo, las instituciones que nos daban certidumbre en un pasado reciente se transforman rápidamente sin cuajar del todo, en definitiva, nuevos paradigmas que proporcionen cobijo a la imaginación y la creatividad de los pueblos. Es el caso de los complejos procesos políticos e institucionales derivados de la transición y consolidación de la democracia que se dio en los últimos años en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, condiciones que en conjunto han producido gobiernos débiles, muchos de ellos divididos, que utilizan con urgencia, a falta de posibilidades reales, salidas pragmáticas, las más de las veces sin consenso, con el riesgo de terminar por desvanecer a la propia democracia. Si a este escenario le adicionamos la crisis económica y política que hizo desaparecer el estado de bienestar y propició su sustitución por el consenso de Washington, con el que proliferaron las economías de mercado en los países de América Latina y el Caribe, cuya visión de éxito privilegió por sobre todas las cosas la ganancia económica, desregulando la actividad del Estado orientada a la política social, resulta fácil reconocer entonces los resultados que están a la vista de todos. Bajo esta lógica, es sencillo entender el porqué del incremento en las desigualdades sociales y económicas que se manifiestan al interior de nuestros países, también entre nuestros países hemisféricos, pero sobre todo con las economías de los países desarrollados. Hoy en día tenemos una enorme producción de mercancías y servicios, más que nunca quizá en la historia, que se organiza con base en el conocimiento como factor de la producción, en el que la llamada economía del conocimiento, pero cuyas decisiones no nos son propias, sino pertenecen al ámbito transnacional. No solo existe globalización de los mercados, una nueva división internacional del trabajo, impensables migraciones sur, norte, este, oeste, la conformación de bloques de estados nacionales, crecimiento generalizado del desempleo, un aumento increíble de los precios de los hidrocarburos, con su estela de aumentos indiscriminados en los precios y otros bienes y servicios que seguramente van a llevar a una mayor hambruna en el mundo, la emergencia poderosa de los medios de comunicación masiva, la digitalización de la política, sino también, para colmo, vivimos la liberación internacional a partir del 2005 de la educación superior. Es ya ella una mercancía con mayoría de edad que ha hecho su presentación en sociedad. Por si esto fuera poco, la intensificación a nivel mundial de la llamada sociedad del conocimiento y la vertiginosa carrera de innovación tecnológica en información y comunicación que arrastra una terrible desigualdad en materia educativa tanto a nivel internacional como a nivel nacional, la que llevó precisamente a Sartori a hablar de la muerte del Homo sapiens y el nacimiento del Homo digitalis, constata con claridad que la crisis del lenguaje que vive la humanidad tiende cada vez más con fuerza a sustituir la cultura escrita por una cultura audiovisual y a privilegiar las imágenes sobre las palabras. Alimenta así día a día una fuerte tendencia a la concentración del saber en los que más tienen y estimula una polarización desmedida entre los que saben y los que no saben, dejando una abrumadora secuela de analfabetos, digo yo. En este contexto, parece pertinente que la Universidad Latinoamericana se pregunte
y reflexione a fondo sobre la incertidumbre en medio de la cual desempeña sus funciones. Parece obvio que los países que no ampliemos e incrementemos la educación superior no tendremos mayor posibilidad de competir en el escenario mundial. Sin embargo, el estancamiento de América Latina en tecnología de la información y crecimiento en el área de la economía del conocimiento representa uno de sus grandes problemas y por ende uno de los mayores retos que tiene por superar para no seguir perdiendo terreno a escala mundial frente a los países de Asia y de Europa. Este esfuerzo pasa necesariamente por incrementar de manera ambiciosa la conectividad a Internet, por supuesto. Entre mejor infraestructura de red tengamos en Latinoamérica, más competitivos en la economía global podemos ser, pero para ello requerimos sobre todo de una enorme voluntad política y de visión de futuro de nuestros gobiernos y clases empresariales para aumentar decididamente la inversión en educación, ciencia y tecnología. A la par, a nosotros nos corresponde defender la educación superior como un bien público, cuyo producto debe ser un bien social al alcance de todos. Estoy convencido que en esta tarea impostergable la educación superior a distancia representa una herramienta esencial no solo para la extensión del conocimiento, es decir, para la inclusión social, sino también para su democratización. Yo no soy experto en educación superior y menos en educación a distancia. Quiero terminar diciéndoles que me cuesta mucho trabajo venir aquí a opinar sobre temas en los que ustedes tienen conocimientos profundos, pero sin embargo, como la mayor parte de mi vida me la he pasado tratando de comprender, aunque sea un poquito del mundo en el que vivo, sí soy un convencido que el conocimiento científico y la racionalidad humana son algo de lo más valioso que nos queda como humanidad y de lo que debemos estar orgullosos. La libertad, tanto política como la de pensar, creo, es el valor más grande que puede ofrecernos la vida. Sabemos muy bien que vivimos bajo un modelo de desarrollo industrializador, parece obsoleto, parece que ya no camina. Paradójicamente se ha planteado la convivencia civilizada del hombre casi como una utopía. Yo no quiero abusar del tiempo, se me ha puesto el foco rojo y simplemente quisiera yo dejar una última reflexión que creo que es lo que podemos hacer y hacerlo ahora, con decisión, con enjundia y todos los días. Eso tiene que ver con una profunda reflexión que yo los invito a pensar y a generar nuevos saberes, como efectivamente lo están haciendo todos ustedes, porque somos responsables de lo que el futuro nos depare, pero con mayor razón nosotros, los que escogimos el camino del saber y de la educación como una forma de vida. Yo iba a plantear aquí lo que la Conferencia Mundial de UNESCO, y con eso terminaría yo, celebrada en París en 98, planteó sobre la pertinencia, para que tengamos un punto de referencia y nos preguntemos si en el terreno del aseguramiento y la evaluación de la calidad de la educación a distancia estamos cumpliendo por lo menos con estas aspiraciones. La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y al mismo tiempo una mejor articulación con los problemas de la sociedad y el mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades sociales comprendidos, el respeto a las culturas y la protección del medio ambiente. Ojalá la próxima Conferencia Regional de Educación Superior CRES en Cartagena de Indias en junio próximo, pues evalúe el avance al respecto y nos diga cómo vamos en pertinencia para asegurar la calidad de la educación. Yo tenía 12 temas, los dejo aquí en esta ponencia, que me atreví a sugerir como un debate permanente para asegurar la calidad de la educación superior a distancia, siempre con el contenido de la pertinencia social. Si no, pues estamos arribando a un mundo del cual nos vamos a arrepentir más pronto de lo que ustedes imaginan. Muchas gracias. Gracias a Fernando Arruti por sus ideas y por compartir con nosotros esta presentación.